Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal. Hoy nos adentramos en un terreno que suele encender debates apasionados y a menudo incómodos. ¿Son el nazismo y el comunismo fuerzas opuestas o son en realidad dos caras de la misma moneda? Para responder a esta pregunta, se saca un video del abogado y analista político Axel Kaiser, quien ha causado un profundo impacto en la opinión pública con su obra titulada Nazicomunismo. En esta entrevista realizada en una radio famosa de Chile, Kaiser no se limita a analizar la historia superficial. Se sumerge en las raíces ideológicas que alimentaron a los regímenes más devastadores del siglo XX. A través de una investigación rigurosa, Axel plantea que la distinción tradicional entre la extrema derecha nazi y la extrema izquierda comunista es, en gran medida, un espejismo retórico. Durante el recorte de esta entrevista, exploraremos cómo ambos sistemas comparten un ADN común, el colectivismo radical. Un sistema donde la voluntad del Estado, de la raza o de la clase social aplasta sin piedad la soberanía del individuo. Se hablará de esa peligrosa idea de que el bien común justifica cualquier atrocidad. Escucharemos de boca de Axel por qué considera que el desprecio por la propiedad privada y la libertad de expresión es el hilo conductor que une a Hitler con Stalin. Quédense con nosotros en esta conversación reveladora. ¿Es el individuo el último refugio frente a la tiranía? Vamos a descubrirlo. Con ustedes, Axel Kaiser. Acá mismo en el programa decía que estaba en total desacuerdo contigo. ¿De qué se trata este libro? Sí, estaría bueno que ofrezca los argumentos de fondo, porque primero no soy el único... Ayer no era la ocasión. Digamos. Sí, no soy el único que... Es que Alfredo está acostumbrado a descalificar argumentos y criticar libros que no lee, o lee en diagonal. Entonces, yo quiero ver que refute los argumentos que yo tengo en el libro. Deberíamos juntarlo un día. ¿Verdad? Porque, sí, una discusión de fondo, intelectual de fondo, ¿ya? ¿Pero de qué se trata? El libro explica por qué cuando uno analiza el marxismo-leninismo y el nazifascismo en sus fundamentos ideológicos, fundamentalmente un análisis ideológico, son gemelos, ¿no? En el sentido de que comparten una serie de creencias que son estructurales a la ideología, sin las cuales la ideología deja de existir, ¿no? Y que determinan su carácter genocida, totalitario, ¿no? Y incompatible con la sociedad abierta, ¿no? Entonces yo hablo de 5 de estos elementos ideológicos que son del ADN de las dos. Uno, el primero que explico, es el antirracionalismo. Ambas ideologías niegan la existencia de la unidad de la razón humana, es decir, no existe algo así como una estructura única de la mente humana que permita a todos los grupos y a todos los individuos conocer la verdad. Tú tienes, según los marxistas, que fueron los que inventaron esto, la lógica de los proletarios, la lógica de los burgueses, la lógica del burgués es falsa, la estructura mental del burgués es falsa, ¿no? Y la del proletario es la verdadera, y ellos, los marxistas, son los únicos capaces de interpretar la verdadera lógica. Y los nazis toman de Marx eso. O sea, Marx fue una inspiración en su epistemología para los nazis, su teoría del conocimiento, y lo aplican a las razas. Después, la segunda es el colectivismo o el antiindividualismo. Y me parece sorprendente que haya alguien que me discuta esto. O sea, obviamente los comunistas son colectivistas, en el sentido, ¿cierto?, de que lo que se prioriza no es el bien del individuo con sus derechos y la persecución de sus fines, independientemente de lo que pueda querer desear el colectivo. Eso es lo que ellos denunciaban como egoísmo, el egoísmo materialista burgués, ¿no? Y lo mismo los nazis. Para los nazis, y Hitler tiene una frase idéntica casi a las que decía Marx, en que sostiene que las necesidades de la sociedad son superiores a las del individuo y que el individuo debe siempre trabajar en función de la sociedad, digamos, de la raza aria, del colectivo ario, y estar dispuesto a sacrificarse por él. Lo mismo dicen los comunistas, ¿no?, respecto de los individuos, ¿no?, que tienen que estar en este programa. Ya no es tanto la raza, sino es la clase social. Exacto. Después tienes el anticapitalismo, que esto es algo que generó alguna polémica, sobre todo, pero los nazis eran anticapitalistas, eran socialistas. Tú cuando comparas lees los 25 puntos presentados por Hitler en el año 1920,
del Partido Nacional Socialista que se presentan como irrenunciables del Partido Nacional Socialista, y los comparas con los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y Engels, de cómo terminar con la propiedad, digamos, el régimen capitalista y todo eso, están todos ahí. Y de hecho a los nazis se les rechaza por las élites económicas y empresariales, salvo un par de excepciones, porque los consideraban bolcheviques disfrazados, ¿no? Y es interesante porque el mismo Hitler dice en su libro, el Mein Kampf, que ellos buscaban convencer a los comunistas de que se vinieran porque compartían esas ideas básicas, que eran las mismas. Ajá, ese anticapitalismo, antiburgués y todo lo demás. El apellido socialista del Partido Nacional Socialista era un partido socialista, efectivamente. Hay en un minuto, es verdad, una división ahí entre uno de los líderes que era Strasser y su hermano Otto y Gregor, ¿no? Y Hitler, porque ellos querían tirar una cosa mucho más revolucionaria, anticapitalista. Hitler decía, no, es que vamos a asustar a las élites industriales que necesitamos su apoyo. Entonces era una cosa táctica. ¿Y por qué escribir este libro hoy? Mira, porque esta es una discusión que se está poniendo de moda también en Estados Unidos. El prestigio del socialismo ha subido mucho en algunas encuestas que yo cito ahí, sobre todo entre la gente joven. Yo lo atribuyo a la hegemonía intelectual que ejerce la izquierda de manera abrumadora en las universidades americanas. Ayer yo publiqué un gráfico en que tú tienes 98% básicamente del faculty en las universidades más top tipo Harvard son todos de izquierda. No hay diversidad intelectual. Ayer, ¿98% de los profesores? Sí, de los profesores y de los administrativos. O sea, son demócratas o gente izquierda radical. Y en Yale, ayer salió un estudio que mostraba que en 30 departamentos no había ni un solo republicano, en 30 facultades de Yale. Entonces no hay diversidad intelectual, que es la única que importa, porque el resto de la diversidad genital o de pigmentación de piel es completamente irrelevante. Y eso es porque se la han tomado estos, ¿no es cierto?, académicos de extrema izquierda y gente que está con todo este wokismo, ¿no?, los administradores, que en realidad es un derivado del posmodernismo francés, que es el neomarxismo cultural de Foucault y toda esta gente. Y me parece que esto explica en parte un resultado como el de Mandamni en Nueva York, sobre todo entre mujeres jóvenes, que votaron en un 80%, 18-29 años por él. Y hay que hacerle un favor a Occidente y dejar de idealizar el comunismo, porque el comunismo es responsable del asesinato y la muerte de más de 100 millones de personas. O sea, no tuvo nada que ver con esta campaña electoral. También tuvo que ver, yo lo calculé para sacarlo justo antes de la segunda vuelta. Aunque tú ves que este libro no tiene nada de referencia a Chile, es un libro mucho más teórico fundamental, donde yo dejo en evidencia más el carácter genocida del marxismo-leninismo, que fue otra cosa que me peleó Alfredo Yoneda una vez en Twitter, que me dijo que era una tontería decir eso. Bueno, tengo todas las citas donde Marx dice que hay que exterminar un porcentaje de la población, donde Engels llama el genocidio de los pueblos eslavos, que hay que matar a todos los burgueses, lo dice Lenin también, etcétera. Entonces, es una ideología genocida. Y a mí me parece, y la gran noticia de la última elección acá en Chile, creo yo, es que nosotros hayamos normalizado a niveles completamente irracionales, me parece, la existencia de un partido marxista-leninista que adhiere a estas ideas genocidas, criminales, ¿no? Y que tengas una candidata de un partido que además acaba de legitimar las elecciones en Venezuela, que trata de golpista María Corina, que trabaja para Cuba y para la narcodictadura venezolana, porque trabajan para ello. O sea, hay que ser ingenuo para no pensar que es así. El Partido Comunista, no Janet Jara en particular. Lógico, el Partido Comunista. ¿Ya? Y ella es parte del Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, pero además hay un tema de principio. Aquí muchos se dicen demócratas, tú tienes todos estos intelectuales de centro izquierda y de izquierda que lavan la boca con la democracia y en el fondo están apoyando un partido, una candidata a un partido nazi. Porque cuando te lo planteo así te genera que te choca, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear apoyar a alguien nazi? Pero ¿cuál es la diferencia con los comunistas? Si no hay. Ya, es el planteamiento de fondo. Ahora, dicho eso, el Partido Comunista en Chile lleva más de 100 años. Siempre tratando de subvertir la institucionalidad y armar una dictadura izquierda. Pero nunca actuando fuera de los márgenes de la democracia. No, siempre actuando fuera del marco de la democracia. Siempre. ¿En qué momento? Siempre. Bueno, en todos los momentos históricos que existió, el Partido Comunista hace 15 minutos le trató de dar un golpe de Estado al presidente Piñera, pues. Si querían usar el Instituto de Derechos Humanos para legitimar toda la farsa, ¿no es cierto?, de los crímenes que supuestamente estaba cometiendo el gobierno de Piñera para avanzar sobre la moneda y sacarlo por la fuerza. Ese es el Partido Comunista, siempre vinculado a grupos terroristas. Sí, Iván, aquí hay una cuestión. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, por eso es importante hacer la genealogía ideológica de estas cosas. No es así relevante, una cosa histórica, de interés, no. Marx y Engels dicen, los comunistas no ocultamos, dicen, que nosotros por la violencia tenemos que derrocar todo el orden social. ¿Quiénes eran los que celebraban la violencia? Y a esto lo sumo en parte también el Frente Amplio, que tiene esta inspiración marxistoide, ¿no? Le encanta la violencia. El Partido Comunista, ¿quién ha apoyado siempre a los grupos terroristas en todos lados? El Partido Comunista. ¿Quiénes mandaban gente a entrenarse con las FARC en Colombia y tenía correspondencia con un grupo narcoterrorista como las FARC? El Partido Comunista. Entonces,
tienen armas hasta el día de hoy que no se han encontrado. No me digan a mí Sí, esa que el afirmación la hace partido... también tu hermano. ¿De dónde sacan eso de que Pero es que hay un porcentaje, el mismo Guillermo Tellier tiene declaraciones donde dice eso, hace años, muchos años atrás. Sí. Ah. Que no que se encontraron de Carrizal Bajo, que las que se encontraron, y después hay un porcentaje que no se Ya, encontró. pero no hay evidencia Está lo de que Villa de que Francia. el Partido Comunista Bueno, Sí, pero lo de Villa Francia es grave, pero no un arsenal. bueno, no digamos. importa, pero digamos, ¿qué hace un partido político con armas? A ver, Iván, es que mira lo que tú me estás diciendo. ¿Tú te imaginas en la democracia alemana un partido político de izquierda o de lo que sea, o de la extrema derecha, con armas y que está apoyando grupos terroristas y que trató de dar un golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente y todo eso? Es inconcebible, es inconcebible. Nosotros en Chile hemos normalizado a un punto completamente desquiciado la existencia de un partido que quiere subvertir, un partido y un grupo de personas, que no son solo ellos los del Partido Comunista, el orden democrático. Camila Vallejo tiene una declaración 10 años atrás donde dice, la puedes buscar, está en la tercera creo, nosotros creemos en la vía armada o violenta para llegar a la democracia cuando se dan las circunstancias. O sea, ¿qué es lo que fue el Claro. 1810? Pero ¿Las, si los las co- circunstancias? Claro, exacto, se le dan las circunstancias. Y Ya, pero ellos, no salieron militantes del Partido Comunista, no salió un ejército del Partido Comunista. no importa, pero es que hacer un tú golpe no lo de puedes, Estado. no necesariamente tienen que salir ellos, porque los comunistas nunca han sido tan tontos, Marx y Engels tampoco mandaban, eran ellos los que agarraban el fusil para ir a pelear con la gente. Ya, o sea, Ellos son crearon toda la ficticias, teoría y incentivaron a todos los tontos útiles que van y dan la cara por esta ideología y después ellos llegan al poder arriba, ¿no? Y son los que gobiernan y arman su dictadura. Eso Tras escuchar los argumentos de Axel Kaiser, queda en el aire una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente a salvo de estas ideologías en pleno siglo XXI? Lo que hemos analizado hoy no es solo un repaso histórico sobre el siglo XX, sino una advertencia sobre la fragilidad de nuestra libertad. Como bien señala Kaiser en su obra Nazicomunismo, la semilla de la tiranía siempre se planta con la misma excusa, la supuesta superioridad del colectivo sobre el individuo, ya sea en nombre de la nación, de la justicia social o de una raza. Cuando el Estado decide que tus derechos son sacrificables por un fin mayor, las puertas del autoritarismo se abren de par en par. A menudo caemos en el error de pensar que el nazismo y el comunismo son reliquias del pasado, pero sus fundamentos, el control centralizado, el desprecio por la propiedad privada y la censura de quien piensa distinto, siguen presentes en el discurso político moderno. La entrevista que acabamos de presenciar nos recuerda que la verdadera dicotomía no es entre izquierda o derecha, sino entre colectivismo y libertad. La defensa de la soberanía individual, esa que Kaiser resalta con tanto énfasis, no es un capricho ideológico, es el único escudo real que tenemos contra la deshumanización que ambos regímenes promovieron en su momento. Esperamos que este recorte de la entrevista te haya servido para cuestionar las etiquetas preestablecidas y profundizar en la raíz de los sistemas políticos. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees, como Axel, que el colectivismo es el enemigo común de la humanidad? ¿O piensas que el Estado debe tener primacía sobre el individuo? No olvides suscribirte para más contenido que desafía el pensamiento convencional y darle un me gusta si valoras este tipo de análisis. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que la libertad se defiende cada día, con pensamiento crítico y memoria histórica. Hasta la próxima.